May the next quarter century deliver as many unexpected surprises. Queridos lambdanautas, hace un año, tanto Valve como Mike Shapiro, la voz de G-Man, sabían que algo iba a pasar en 2025. Sin embargo, como siempre, tras esperar llenos de hopium, al final no ocurrió nada. Lo que nadie se esperaba es que a las pocas semanas de que Valve presentara su nuevo ecosistema de hardware, tuviera que enfrentarse a un apocalipsis con un timing histórico terrible y sin precedentes. Y es que toda la industria tecnológica empezó a derrumbarse. A finales de 2024, Valve lanzó la actualización 20 aniversario de Half-Life 2, anunciando también la reedición del libro Rising the Bar para 2025, una edición ampliada con conceptos inéditos del episodio 1 y 2, y material descartado del episodio 3 que nunca llegó a ver la luz. Sumado al críptico mensaje de G-Man apuntando a 2025, todo parecía indicar que Valve estaba preparando algo grande para ese año. Pero entonces todo empezó a caer en cadena como una baraja de naipes. La comunidad lleva tiempo intuyendo que la ausencia del re-racing de Bar no es casual. Publicar este libro podría revelar tramas, ideas o mecánicas que hoy estarían siendo reutilizadas para el próximo Half-Life 3. Es decir, que serían productos encadenados, piezas que no pueden moverse de forma independiente. Y como ya ocurrió con Half-Life Alyx y las Valve Index, Half-Life 3 sería el juego que empujaría de una forma brutal las ventas de las Steam Machines. Y aquí es donde aparece la tormenta perfecta. Aparentemente todo depende de las Steam Machines, y si estas se retrasan, todo lo demás se retrasa con ellas. ¿Pero qué es lo que ha pasado? En este vídeo hablaremos de por qué se cree que Valve ha frenado en seco sus planes tras la crisis sin precedentes de la memoria RAM, qué opciones tiene Valve sobre la mesa y de por qué gracias a que este tipo tiene un pene muy corto, en los próximos años no vas a poder comprar nada relacionado con la tecnología. ¡Vamos allá! Como sabéis, todo usa memoria RAM hoy en día. Ordenadores, televisores, teléfonos, servidores, incluso coches. Es una de las piezas centrales de la tecnología actual, y el mercado de la RAM está controlado principalmente por tres empresas: Samsung, con alrededor de un 45% de cuota mundial, SK Hynix, con cerca del 30%, y Micron, con aproximadamente el 23%, dejando el 2% restante a empresas muy pequeñas, prácticamente insignificantes. Empezamos con el hecho de que el 3 de diciembre Micron anunció el cierre de Crucial, su línea de productos de consumo, para poder mejorar las entregas de RAM a centros de IA, que pagan muchísimo más. Así que ese 23 de producción mundial ya lo hemos perdido. Por otro lado, tenemos a este señor, Sam Altman, CEO de OpenAI. Ya sabéis, la de ChatGPT, el tipo que se comió de un día para otro la producción mundial de memorias RAM. Y ojito, porque la historia no es lo que parece. Hay un par de plot twists bastante bestias en el asunto y que ya os aviso de que os vais a cabrear un montón cuando os enteréis qué es lo que realmente está pasando y lo que hizo este señor. Pero antes de empezar a desgranar toda la historia, acuérdate de dejarme un poderoso like, así me ayudarás a luchar contra el malvado pero sexy algoritmo de YouTube. Y no olvides echarte una suscribida para no perderte nada. Vamos a ver qué ha pasado. El 1 de octubre de 2025, este señor firmó a la vez y de forma secreta y totalmente opaca dos contratos, tanto con Samsung y SK Hynix, por el 40% de las reservas mundiales de módulos de RAM actuales y a futuro. Recordemos que ya habíamos perdido el 23% por parte de Micron. Este trato se dio totalmente en secreto y estas compañías declararon que no sabían qué tan grande era el trato con la otra, que si hubieran sabido que si ambas iban a comprometer el 40% de producción mundial, no habrían accedido. Es decir, Sam Altman utilizó a su favor el hecho de que ninguna de estas dos compañías podía adivinar que la otra iba a cometer semejante barbaridad. Ahora imagínate que eres cualquier compañía tecnológica, yo que sé, Netflix, Microsoft, Asus, quien sea, y te levantas al día siguiente viendo que este sujeto se acaba de tragar el 40% de la RAM mundial. Obviamente, todas las compañías se vuelven locas de inmediato. Toda la industria en bloque empieza a comprar la RAM que queda a lo bestia, a mano abierta, porque ven su propia supervivencia amenazada de un día para otro, porque todo usa RAM.
Los precios empiezan a subir, las tecnológicas siguen comprando y se genera una bola de nieve. De hecho, compañías como Microsoft volaron a Corea para negociar, pero fueron rechazadas, con reportes de ejecutivos saliendo furiosos de las reuniones. Incluso Google despidió a un ejecutivo por fracasar en asegurar más memoria para ellos. Y aquí ocurre otro evento clave de todo esto, y es que cuando todas estas empresas al día siguiente van a comprar como locas ese 60% de RAM mundial restante, se dan cuenta de que no hay. No existe, no hay nada. Cero. Sam Altman está comprando el 40% de producción mundial, sí, pero eso implica el 100% del stock actual y a futuro. Como el típico contrato que podría hacer Sony o Microsoft cuando van a fabricar una consola nueva, pero a niveles nunca antes visto. Y es que el problema era que no existían reservas de RAM, porque durante todo 2025 las tecnológicas habían reducido a propósito sus pedidos. Primero por los aranceles de Trump, porque cada semana el precio variaba muchísimo, y segundo, porque como a raíz de eso nadie compraba, los precios estaban por los suelos y no se veía como una prioridad. Y ojito, porque aquí viene lo más bestia de todo, que además es información pública. Una cosa que no se había contado hasta ahora es que estos tratos del 40% de RAM mundial que ha cerrado Sam Altman ni siquiera son por la RAM fabricada, sino por las placas de silicio vírgenes sin procesar. Es decir, lo que ha comprado es la propia materia prima con la que se fabrican las RAMs, bloqueando la materia prima en la cadena de suministro, que aún es más gordo. Materia prima que también se utiliza para la memoria de los SSDs o las tarjetas gráficas. Y el bombazo máximo es que en OpenAI ni siquiera tienen la capacidad para usar tal cantidad de material. Ahora mismo, el destino de estas placas de silicio es ser almacenadas para que acumulen polvo. La verdad de todo esto es que el pito corto de Sam Altman está preocupado porque ve que el resto de empresas rivales en la carrera por la IA se le están adelantando. Es decir, este señor no se está comiendo el 40% de RAM mundial porque la necesite para sus servidores. Sam Altman ha comprado la producción mundial de memoria y por tanto ha reventado la producción mundial de consumo y a una innumerable cantidad de industrias simplemente para que no la tenga su competencia. Lo que quiere este señor es joder el mercado a propósito y crear una escasez artificial para que sus rivales en la IA no puedan adelantarle. Y por ese motivo, ni tenemos las putas Steam Machines, ni el puto Half-Life 3, ni te vas a poder comprar nada tecnológico durante los próximos años. ¿Qué es lo que puede hacer Valve? Bueno, según las fuentes más recientes, los analistas coinciden que la escasez persiste y empeorará durante los próximos 13 meses y hasta todo jodido, no hay nada que hacer. Prácticamente el 100% de la RAM de todo el mundo está comprometida. De hecho, en este artículo se menciona el caso de una empresa que fabricaba PCs a gran escala, que al preguntar hoy por un nuevo pedido de RAM, recibió como respuesta que la entrega no llegaría hasta finales de 2026. Estamos hablando de casi un año de espera para una gran firma OEM. Así es como de jodida está la cosa. De hecho, Dell ya subió sus precios entre un 15 y un 20% desde diciembre y Lenovo lo acaba de hacer. Asus ya ha anunciado un ajuste estratégico de precios a partir de este 5 de enero y Nvidia también ha anunciado que recorta la producción de gráficas para gaming un 40% para este 2026. Y más noticias que habrán salido o estarán saliendo estos días y que no me haya enterado. Ahora bien, si Valve fue lista y aseguró memoria con antelación como hizo Sony, que lo dijo públicamente, entonces las Steam Machines podrían convertirse en una anomalía en el mercado. Un producto que sale con precios de 2024 en un mundo con costes de 2026. Porque ahora mismo, con todo lo que ha pasado, un PC equivalente comprado por piezas cuesta prácticamente el doble de lo que costaba hace unos meses. Ahora mismo, todo ese público que no puede montarse un PC es el blanco perfecto para la máquina de Valve. Eso sí, si Valve no aseguró RAM, pues a tomar por culo porque la máquina deja de ser una alternativa en PC y pasa a ser un producto premium de 1100 pavos. Y en este escenario, lanzar Half-Life 3 junto a la máquina deja de ser una ventaja y se convierte en un problema, porque estarías atando el juego más esperado de la historia a la espera de un hardware que muy pocos puedan permitirse.
Por eso, el actual silencio de Valve no es casual, no es marketing, no es Valve con su famoso Valve Time. Ahora mismo, Valve es una empresa mirando un mercado que se está viniendo abajo y decidiendo si lanza ya o espera a que todo se asiente. En mi opinión personal, yo creo que Valve sí tenía asegurada algunas memorias para arrancar la producción y cubrir las primeras oleadas de lanzamiento, pero no para después. Esto encaja con su forma histórica de operar, tiradas pequeñas y controladas, escalado progresivo y riesgo calculado. Al fin y al cabo, Valve no es como Sony, no tiene que llenar estanterías por todo el mundo, prácticamente se le compra directamente a ellos, tienen sus almacenes por todo el mundo y te lo envían ellos y pues ya. Lo que quiero decir es que efectivamente todo apuntaba a que Valve estaba lista para lanzar las Steam Machines y Half-Life 3 a finales del año pasado, como indicaban todas las fuentes, pero nadie podía anticipar un shock de mercado de esta magnitud justo después del anuncio de las Machines. Lo dicho, un mal timing histórico, de manual. La maldición de Half-Life 3 golpea de nuevo. Ahora solo queda esperar a ver qué decide Valve, y si algo se nos da bien a los fans de Half-Life, pues es esperar. Así que mucho ánimo, hope hasta la muerte, porque no por esto Half-Life 3 deja de ser real. Todo lo filtrado sigue ahí, de hecho en la actualización de Dota 2 del 16 de diciembre salió mucho más código relacionado con Half-Life 3, básicamente refactorizaciones y mejoras de sistemas ya analizados anteriormente. La cosa sigue y en Valve siguen trabajando. Y esto sería todo, queridos lambdanautas. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál crees que va a ser el movimiento que va a hacer Valve? Muchas gracias a todos los miembros del canal que hacen posible que sigamos haciendo todo lo que hacemos por aquí. No te olvides darle like, suscribirte si aún no lo estás y comentar qué opinas ahora sobre Sam Altman y los años de altos precios en tecnología que se vienen. Os leo en los comentarios. Scholzer out.